semana, Albino, se presentó aquí en la provincia de Buenos Aires dirigentes del gobierno nacional que trajeron y mostraron cómo iba a ser o cómo está planteada la reforma política, la cuestión vinculada con la modernización de los sistemas electorales. Y aquí en la provincia seguramente se espera que haya un debate parecido o que haya una réplica o algo que tienda a lo que muchos consideran debe ser una modernización del sistema para evitar algunas cuestiones que tienen que ver con irregularidades, por no decir fraude. Es una reforma política que está pendiente todavía en algunos tramos en la provincia de Buenos Aires, que hay algunos proyectos que duermen el sueño de los justos y hay otros que también hay que reconocerlo, salieron y que forman parte de la reformulación del sistema de elección en la provincia de Buenos Aires, como el que finalmente puso límites o pone límites a las reelecciones y demás, en el caso de aquellos funcionarios públicos que no tenían ningún tipo de límite y que se podían quedar de por vida, digamos, o por supuesto en el caso de que naturalmente en sus propios distritos los eligieran. Bueno, pero nosotros no somos quienes para hablar del tema. Vamos a hablar con gente que es especialista. Vamos a presentar primero... Vamos a ver más o menos de qué se trata. Vamos a repasar de qué se trata la reforma política que se anunció, insisto, a nivel nacional y en todo caso tratar de comprender cómo se puede replicar o cuáles puntos se pueden replicar de estos en la provincia de Buenos Aires. En lo que tiene que ver a lo electoral, puntualmente, que es lo que vamos a hacer foco en esta noche porque vamos a tener dos especialistas, se habla de implementación de la boleta única electrónica que permite elegir candidatos a través de una pantalla táctil e imprimir boleta en papel, que esa sería una de las posibilidades. Hay otras. Se sigue metiendo la boleta ahí adentro, ¿no? Digamos, no es el famoso voto electrónico. En este caso es boleta electrónica. Se sigue emitiendo, ahí está. Suprimir las listas denominadas sábanas y colectoras, eso sí parece ser una cuestión unánime. Y debate presidencial obligatorio, esto ya tiene que ver también más que nada con el proceso electoral. Habría que ponerle, digamos, alguna aclaración, sobre todo ese punto de la obligatoriedad de los debates presidenciales, que aquellos que se presten a hacerlo, porque son candidatos, digamos, para ocupar ese cargo, tengan algún nivel de pena en el caso de que finalmente incumplan con sus promesas. Porque la verdad es que la obligatoriedad de un debate presidencial, que después... finalmente no se termina concretando los hechos y se queda nada más que en una herramienta casi de engaño electoral, te diría yo, no tiene mucha razón de ser. Bueno, exactamente. Bueno, vamos con los otros 3 o 4 conceptos. Creación de un programa de transición de gobierno, que también esta vez hubo algunos problemas. Sí, eso tiene que ver con toda la polémica que se generó en el último recambio. Exacto. Sí. Aplicar sanciones a ilícitos electorales y crear procedimiento electoral sancionador. Sí, la figura de un fiscal general. Pero eso no lo general. entiendo todavía, digamos, que no hay nada, digamos, todavía que se chorean elecciones y nadie puede... no hay sanciones. No sé, bueno, en este mismo canal, Julián Domínguez finalmente reconoció, un poco tarde, por supuesto, como casi todo lo que ha pasado tratándose de denuncias o de admisiones de funcionarios del gobierno anterior que literalmente le robaron la elección a la provincia de Buenos Aires en la interna con Aníbal Fernández. En este caso, alguno de estos fiscales intervendría y ya se pondría a actuar sobre esa denuncia, se supone. Bueno, no importa, no vamos a hablar más nosotros. Sebastián Galmarini, senador nacional por el Frente Renovador, senador provincial por el Frente Renovador, y Sebastián López Caléndido, subdirector del Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de La Plata. Buenas noches y gracias por venir. A ustedes por la invitación. Bueno, muy bien. Galmarini, además de ser representante y referente del Frente Renovador, es especialista en temas vinculados con campañas electorales, con voto electrónico. Y bueno, la primera pregunta, en la provincia de Buenos Aires, ¿alguna vez vamos a tener un sistema un poco más moderno que la boleta sábana así de larga y que parece que es del principio del siglo XIX? A ver, eso es lo que venimos reclamando hace tiempo y es uno de los planteos y las propuestas que nosotros hicimos, no a lo largo de la última campaña electoral, sino a lo largo de los últimos años. Ahora, en principio, una aclaración. Estamos hablando de las propuestas de reforma electoral muy precisamente planteado a nivel nacional. En Provincia de Buenos Aires todavía no tenemos un bosquejo, ni siquiera un borrador. En todo caso, lo que conocemos son versiones extraoficiales de algunas reformas que en principio, y yo me adelanto y adelanto un poco mi mirada sobre este planteo, es más cosmético que una reforma de fondo. Creo que en la provincia la reforma a los límites a las reelecciones indefinidas, el proyecto de declaraciones juradas y ley de ética pública tienden más a reformar el sistema en cuanto a los candidatos, a los partidos,
que esto Bueno, que es pero meramente una utilización reforma del sistema de voto. la ¿no? boleta electrónica no es una reforma Ese tocar un solo cosmética. aspecto. Técnicamente estamos modificando el tipo de voto, la forma en que votamos. En todo caso, Bueno, en ese pero tema detrás de la puntual, forma que votamos siempre está la maña política esa de los famosos votos en cadena. Por eso yo te y diría, todo a ver, ese tipo de cuestiones que estamos suelen ser votando. trampas electorales que utilizan sobre todo aquellos que tienen capacidad de movilización en un acto electoral, ¿no? En esto hay que ser muy técnico, muy preciso y riguroso en el análisis. Lo primero es uno de los tipos de voto electrónico que existen en el mundo. Particularmente yo estoy más preocupado por cómo reglamentamos la utilización de ese tipo de voto, centralmente la seguridad informática sobre la utilización de ese sistema, qué tipo de sistema de boleta única electrónica vamos a usar, hay distintas tecnologías para aplicarlo, y particularmente cuando hablamos de las trampas o las irregularidades que se han cometido, creo que en ningún caso han significado un fraude a nivel nacional. Ha habido discusiones, sí, sobre irregularidades de distinta naturaleza. No creo que en ningún caso hayan modificado el resultado de una elección. Técnicamente no es lo mismo una irregularidad que un fraude. Y por el otro lado, me gustaría, como última aclaración, decir que particularmente en la provincia de Buenos Aires todavía no conocemos si vamos a avanzar y a qué tipo de voto electrónico vamos a avanzar. Soy director del Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de La Plata. Me gustaría preguntarle a usted, porque sé que ha presenciado muchos actos electorales en América Latina, Sobre por todo en la cierto, región, digamos, ¿no? exactamente, sobre todo en la región. Primero una apreciación de ese tipo, digamos, ¿cuál es el sistema de votación que garantiza mayor seguridad en todo caso y el que más se utiliza, por lo menos en los países de la región, y eventualmente compararlo con este que ha anunciado el gobierno? Claro, a ver, es muy difícil decir cuál garantiza mayor seguridad. Eso hay que ver primero cuál es la regulación que tiene un país y ver cómo se adapta eso a la idiosincrasia del propio país. Si uno mira en la región, la última elección donde estuvimos, que fue en Perú, se empezó a implementar el voto electrónico, no la boleta única electrónica, como decía el senador Galmarini, que yo creo que no tuvo una performance buena, porque yo estuve presente cuando los electores se iban con un ticket que emitía la máquina y no estaban convencidos. Y le decían al presidente de mesa, esto no es lo que yo voté. Pero ahí se iban con un ticket donde no quedaba registrado el voto. Es diferente el voto electrónico de Perú a la boleta única electrónica de la República pero el Argentina. voto electrónico, ahora volvemos al caso ese, digamos, de compararlo con algunos de los sistemas de votación en la región. El voto electrónico en la provincia de Buenos Aires en alguna oportunidad se utilizó. Siempre sobre pretexto de que cuando se elegían cargos nacionales automáticamente entraba en vigencia el Código Nacional Electoral, no se pudo generalizar, digamos. Pero claro, hubo pruebas pilotos, por ejemplo, para el caso de las mesas de extranjeros, o para el caso, claro, en la elección de Pinamar, cuando la provincia de Buenos Aires tiene ley de voto electrónico. Tiene ley. Ya con la legislación que tenemos podríamos ir a una elección. Bueno, pero ahí tendríamos dos sistemas distintos, porque acá la provincia de Buenos Aires sería con voto electrónico, pero estamos en la misma situación. Yo se lo pregunto porque es un especialista técnico. Si no se pudo aplicar antes porque no se reformaba la ley electoral y ahora la ley electoral nacional se reforma, pero con otro sistema de votación, tampoco se va a poder aplicar cuando se elijan cargos nacionales y provinciales. Claro, el tema es la simultaneidad. Si la provincia llega a decidir no hacer las elecciones simultáneas, ahí sí se podría aplicar estos pruebas piloto de voto electrónico que ya tiene regulada la provincia en forma diferente a la nacional. Lo que pasa es que siempre la provincia adhiere a la simultaneidad de elecciones a nivel... Pero, nacional. Igual cuando yo hablaba de la regulación y hablaba de que específicamente tenemos que plantear cómo reglamentamos el tipo de voto, hablaba específicamente de la ley provincial. La ley provincial habilita cualquier tipo de voto electrónico. Es muy amplia y no habla de alguna de las cuestiones centrales cuando hablamos de auditoría. ¿Qué es lo que usted le tiene temor, senador? Porque pone mucho el foco en eso. A ver, cuando hablamos de seguridad informática es que vos lo que votes sea efectivamente lo que la máquina refleje al momento de la emisión del voto, que el ticket que vos te lleves sea exactamente lo mismo que la máquina informa, que la contabilización de los votos sea efectivamente el resultado de lo que a vos la máquina te dice. Podría existir un sistema que a vos te dé un ticket y que te diga vos votaste por el partido A y que contabilice un voto al partido B. Y además esto no ha sido ninguna novedad. No estoy hablando de la mala intención, sino de que el sistema funcione bien. Claro. Yo sí ahí creo que el sistema de boleta única electrónica que se aplicó en Salta, en Capital Federal, sí
puede resolver estas cuestiones que plantea el senador Claro, Garmarini. esa era la pregunta que yo le iba a hacer. Entre el sistema de boleta electrónica y el sistema de voto electrónico, el primero es un poco... Hay una diferencia sustancial. Sí. O sea, lo único electrónico es una impresora. En realidad es una boleta única de papel que lo que se hace es el conteo electrónico y la impresión electrónica. Y el elector se lleva Y una el copia de elector, lo que metió no en la se lleva urna. una copia, no se lleva una copia, pero el elector, luego que le dan la boleta en papel, vota y puede ver impreso en esa boleta qué es lo que votó. Técnicamente, igual yo quiero disentir, técnicamente no es así. La boleta única electrónica, cuando uno emite su voto en la pantalla táctil, tiene un procesador y tiene un programa, un software, que es el que contabiliza los votos. Entre lo que a vos imprimís y que es lo que depositas junto con el chip en la urna y lo que la máquina procesa, puede haber diferencias. Bueno, pero se supone que, digamos, a ver... Lo que pasa en la parte del escrutinio Sí. es que la máquina sí se habilita para hacer el escrutinio y lo que hace el presidente de mesa es tomar cada una de esas boletas que tiene un chip adentro, la apoya sobre la máquina y hay un contador electrónico. Pero esto se hace a la vista de los fiscales partidarios. Claro, o sea es que decir, el presidente de mesa tiene la obligación de decir voto para, recuerdo la elección de Capital, para Lustó, por ejemplo. Los fiscales miran que está impreso el voto para Lustó, lo apoya sobre la máquina y le contabiliza un voto para Lustó. Pero eso que en el momento del recuento, ¿no? Eso es en el momento del recuento. En el momento de la votación, el elector con este sistema lo ve impreso. Si quiere, con el chip puede colocarlo y automáticamente le dice, usted votó por esta opción. Si el elector se equivoca, le dice al presidente de mesa, esto no es lo que yo quería votar. O sea que, digamos, en este se caso, rompe la cuando boleta, le da una nueva y puede votar. En este caso, cuando haya una discusión bastante habitual, sobre todo en el proceso postelectoral, digamos, en el recuento de votos acerca de algunas diferencias entre lo que aseguran haber contabilizado los fiscales y el recuento provisorio, en ese caso, digamos, hoy por hoy hay que abrir las urnas, que pocas veces se hace, digamos, en realidad siempre se trabaja sobre la base de los telegramas, y en ese momento también habría que abrirla y sacar votos electrónicos, digamos. O sea, es que porque lo que queda a resguardo, no hay que olvidarse, que todas esas boletas en papel con el chip quedan en la urna de nuevo. Claro. Si hay un problema después, se cuentan. Pero entonces no estaríamos agilizando mucho, digamos, con esto. No se agilizaría Lo único que se agiliza mucho. es el recuento, porque el recuento sí surge del software de la máquina. Sí, pero si alguien lo sería observa, más veloz con el paso de los chips sobre la máquina. Ahora, acá hay dos temas para discutir. Uno es cuánto agilizamos efectivamente bajo este mecanismo. Claro, porque digo, ¿Cuál es el apuro por modificar un punto en una reforma electoral que empieza en el momento en que se hacen los padrones y que termina con el escrutinio definitivo, que es cuando va la justicia a recontar, y esa diferencia hay que tenerla clara? Una cosa es el escrutinio provisorio, que hasta acá nosotros lo hacíamos vía los telegramas que envía Correo Argentino, y otra el definitivo. Y el otro tema que tenemos que discutir es el costo de esta reforma. Es un costo que, para que tengamos claro, la última licitación nacional de las 3 elecciones, sin incluir el papel que cada partido imprimía a sus boletas, fueron 330 millones aproximadamente de pesos a nivel nacional las 3 elecciones. Paso, general, segunda vuelta. En la Ciudad de Buenos Aires. Pero perdón, ¿y el sistema tradicional cuánto costa? Eso es el sistema tradicional. La última elección 2015, millones, general, exactamente. nacional. En la Ciudad de Buenos Aires, con 7.000 urnas versus las 95.000 aproximadamente a nivel nacional, salió 245 millones. Esto después se redujo porque el paso no se utilizó. ¿Y eso por qué? Porque se alquilan las máquinas. Se alquilan las máquinas. No sirve para un negocio fenomenal para el tipo que tiene máquinas. Lleva un papel especial, son sí. unos sobres de cartón con un chip. Además, eso se transformaría nacionalizado en cerca de 3.500 millones de pesos. Sí. O sea, iríamos de un gasto del Estado de 330 millones a 3.500. Claro. Bueno, ¿Vale que el Estado incremente el costo de esa manera para ese pequeño proceso de votación que es el acto de ir a votar? Esa es la discusión que tenemos que tener también a la hora de evaluar cuán efectivo es el sistema, ¿no? Yo creo que el otro problema que apunta a resolver la boleta única electrónica, más allá del costo, que coincido con el senador Galmarini, es el tema de los presidentes de mesa. Es decir, ¿qué confiabilidad hoy tenemos en los pobres presidentes de mesa que están 14 horas trabajando? Se levantan a las 5 de la mañana, los estaríamos terminan de reemplazando hacer... ¿cómo y por qué? Estamos reemplazando electrónicamente el sistema de escrutinio, donde el presidente de mesa pone una boleta que es de escrutinio y le imprime el escrutinio que hizo manualmente desde las 6 de la tarde hasta las 7.
normalmente en una mesa, viendo las elecciones de Salta, en Resistencia, en Capital Federal, una mesa de 250, 270 votos, en 40 minutos tienen el resultado y los fiscales ya se fueron a su casa con el acta de certificado de escrutinio firmado. Claro. Eso me parece muy importante. Ahora sí, el tema del costo, bueno, eso es lo A que ver, habría que ver, ¿no? claro. Y además, el tema de ese alquiler de máquinas o generar máquinas, recordemos que la tecnología va avanzando año a año. Claro. Sí. Es decir, que seguramente las máquinas que se utilicen el año que viene van a quedar obsoletas para dentro de 2 años. O sea que al Estado no le conviene comprar máquinas, digamos, en todo caso es un negocio para que el que tiene las pueda alquilar. No creo que haya Senador, ninguna tipo- empresa que tenga tantas máquinas No, en no, no. Argentina. Ninguna empresa Una pregunta de de ese tipo de voto. una pregunta de tipo política. Porque la verdad es que este gobierno se jacta, desde que asumió, sobre pretexto de que iba a venir poco menos que a refundar la política en la Argentina, de que ellos son los garantes del diálogo, del consenso, de escuchar a la oposición y demás. Uno cree, yo por lo menos lo creo, que tratándose de una reforma de esta naturaleza, que es una reforma electoral que involucra a todos los partidos políticos, porque al fin y al cabo son quienes van a tener que usar este procedimiento para someterse al voto popular, los habrán convocado previo a presentar este proyecto de reforma electoral. ¿O esto surge nada más que de la cabeza de Rogelio Frigelio y los de Adrián funcionarios Pérez. y de Adrián Pérez, digamos, y de los funcionarios de Cambiemos? A ver, dos cosas. Creo que el nivel de improvisación y de falta de decisión del gobierno abarca, incluye este tema. En particular, si uno evalúa qué fue lo que originalmente dijo el gobierno como proyecto de reforma política, que hubiera sido en algún sentido más profunda que esta mera reforma cosmética que tiende a modificar el sistema de votación solamente, incluía la modificación del órgano electoral, de la administración. En ese punto fue crítico el envío automático no de los recursos a los partidos. Por el otro lado, hablábamos de simplificar el cronograma electoral, de que no haya 25 elecciones domingo tras domingo, eso- que hace que todos nos sentamos. De modo que yo te diría el clima de diálogo cambió, hay otro nivel de diálogo, creo que es lo que la gente en parte decidió al poner claro, debate Sebastián, en este todas las caso, cámaras. ¿los convocaron a ustedes a opinar? Hubo reuniones, pero no terminó siendo Porque el a la borrador luz- que efectivamente enviaron. Yo te escucho, Sebastián, la verdad que parece que no estás para nada de acuerdo, digamos, con esta reforma. De manera Por que eso, a ver. a priori concluyo que no entendieron mucho cuál es la posición de los representantes de la Bueno, oposición. efectivamente, en este lo caso. que nos dijeron en el momento en que empezamos a dialogar a lo que se presentó, que dicho sea de paso, creo que todavía no está formalmente presentado el proyecto de ley en la Cámara de Diputados Nacional y en la provincia no tenemos todavía novedades. Ahora, efectivamente hay un clima de diálogo distinto, producto también del nivel de fraccionamiento que tienen las cámaras. Necesitan del acuerdo y del consenso de otras fuerzas políticas para que eso se transforme en ley. Eso efectivamente es un cambio. Después, que ese clima de diálogo sea efectivo, eficiente, es otra discusión. Yo ahí creo que hay mucha improvisación y cierta incapacidad a la hora de implementar las reformas que quieren, ¿no? Yo quería volver con Caléndido para aprovechar un material que nos ha traído que tiene que ver con cómo estamos cómo está en el mundo esta cuestión de nuevas metodologías y nuevos mecanismos de votación. Para preguntarle, de acuerdo con su evaluación y con lo que ha estudiado y demás, si la provincia de Buenos Aires en particular o la República Argentina en general está muy atrasada, o usted considera que está, no sé, fuera de foco de lo que es los sistemas electorales a nivel mundial. Digamos, estamos muy mal, estamos bien, hay más posibilidades, hay más chances o no de fraude y demás. A ver, me parece que primero no estamos mal porque desde el 83 en adelante nunca hubo una crítica de que una elección fuera fraudulenta. Nuestro sistema ha funcionado, quizá ha hecho un punto de quiebre después de la elección de Tucumán, de la elección de agosto. Quizá eso fue algo que ha motivado tanto al gobierno anterior como al gobierno actual para hacer algún tipo de modificación. Y esto es un poco el resultado de todo esto. No creo que estemos mal. Primero, como decía el senador Ramarini, somos pioneros en la provincia de Buenos Aires en cuanto a la implementación del voto electrónico. Es la primera provincia que aplica en pruebas piloto para extranjeros el voto electrónico. Tiene una ley de voto electrónico que ya tiene muchos años, o sea que creo que no estamos mal, en definitiva. Ahí en este mapa Sí. lo que podemos ver es en rojo o en naranja los países que han prohibido
o tienen paralizada la aplicación de cualquier tecnología de votación O sea electrónica. que en Gran Bretaña se vota igual que acá, con boleta y con papel. En Gran Bretaña se empezaron a utilizar, está paralizado el sistema de votación electrónica porque se empezaron a hacer pruebas y no resultaron convenientes y la población no estaba muy conforme. Lo mismo que Irlanda, que Finlandia, y específicamente uno hace hincapié en Holanda y Alemania. Claro. Que Y serían el tema de, los- claro, De todas los maneras, países quiero más, hacer una aclaración. los países más avanzados. Gran parece que- Bretaña tiene un sistema electoral muy distinto al nuestro. En casi todos los estados, que son distritos muy chiquitos, está segmentado muy pequeño, como si la provincia de Buenos Aires eligiera 135 Es en circunscripciones diputados allí, ¿no? Sí. uninominales. Sí. Si cada municipio eligiera un diputado nacional, Claro. en gran parte de esos estados hay 1, 2 o en máximo 3 candidatos. Claro. Entonces, el recuento de esa elección no tiene prácticamente ninguna Y complicación. además por el sistema propio de elección en Gran Bretaña puede ocurrir que no necesariamente gane el que tenga, digamos... La mayoría. Claro, no, no, por el cantidad de sistema votos, parlamentario diferente digamos, al que por el presidencialista. sistema Pero el tema de parlamentario. Pero Alemania, bueno, es otro tema, sí. el tema de Alemania que uno escucha o lee y dice, bueno, el fallo del Tribunal Constitucional Alemán, que es de 2009, pero que hace referencia a una elección de 2006. Han pasado 10 años ya de esto. Y la gente dice, bueno, Alemania lo prohibió. Si lo prohíbe Alemania, no. Y no dice eso específicamente. Lo que dice es que se prohíbe siempre y cuando el sistema de votación, el elector no pueda controlar qué es lo que está votando. Y recién hablábamos de que el elector puede saber, los partidos pueden fiscalizar el software de las máquinas. Básicamente no había un ticket que te garantice que lo que vos habías elegido era lo que Y brevemente, como para no quedarnos, digamos, sin la referencia que recién veíamos, ¿qué pasa con los otros que están en Con los verde. otros Digamos países, ahí, los que están en verde sí. son los que específicamente están aplicando voto electrónico, Sí. o sistemas de votación electrónico que pueden ser diferentes. Estoy mirando a Estados Unidos, por Estados Unidos, ejemplo. Brasil, ¿no? Sí. Brasil, la India, Filipinas, Estonia y ahí... Bueno, Alaska. bueno, sí, Estados Unidos. exacto, Estados Unidos. Acá sí, algún país. En Estados Unidos, por ejemplo, lo que se tiene es que el federalismo es tan importante que cada condado puede utilizar un sistema de votación diferente. Sí. De acuerdo al dinero que tenga el condado. De- Caso de caso algún- puntual, que estuvimos con el senador Galmarini en la última elección en Estados Unidos, en Washington, D.C., lo que vimos es que uno va a votar y puede elegir cuál fila optar, cuál puede ¿Cuál votar. sistema electrónico En utilizar? voto Cualquier- electrónico, directamente, cualquier. Ok. o le dan una boleta única en papel, la completa, y pasa a una fotocopiadora, la escanea eso y se hace electrónico el voto. Tienen la opción de votar en boleta única de papel o en voto Y electrónico. finalmente, digamos, aquel sistema que está la República Argentina es el que... Lo que utiliza de se manera están haciendo parcial, digamos. parcialmente Sí, las claro. pruebas. Es decir, que en Argentina, como sabemos, la boleta única electrónica o el voto electrónico en la Algunos provincia de distritos y Buenos demás. Aires en diferentes lugares subnacionales. Sí, lo último, senador, también tiene que ver con una situación de orden político, por llamarlo de alguna manera. Siempre se discute acerca de si es ideal o no esto de que las elecciones nacionales sean o mejor dicho, las elecciones provinciales sean simultáneas con las elecciones nacionales. Hoy por hoy, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, la facultad la tiene el gobernador de decidir si se vota de manera simultánea o no. En una reforma política en serio, ¿habría que dejar establecido que vayan juntas o separadas Yo creo esas que elecciones? no, creo que es una herramienta que hay que darla de acuerdo al sistema federal de gobierno que tenemos en nuestro país. Muchas de nuestras provincias, recordemos que son preexistentes al Estado Nacional y además, independientemente de esa opinión, creo que el principal punto que nosotros tenemos que tratar cuando pensamos en una reforma política es en qué tipo de partidos, qué tipo de sistema de partidos queremos. Si nosotros queremos un país que piense en políticas nacionales, que capacite dirigentes, que tenga formación, que tenga estabilidad, o si lo que queremos ir es a este tipo de sistema de construcción de frentes que es muy coyuntural, muy atado a la elección próxima venidera y que no tiene mucho ni de formación de dirigentes ni de estabilidad de políticas públicas. Cuando uno analiza el resultado de la gestión de gobierno, no puede desdoblarlo de esos resultados. En términos locales pasa exactamente lo mismo. Doctor, Sebastián, lo último, para terminar, no sé si le quedó alguna reflexión o algo. Muchas cosas que dice el senador Galmarini y específicamente hay que estar al debate legislativo en el Congreso y que estas reformas electorales
necesitan por la Constitución Nacional una mayoría agravada. Es decir, que va a ser muy difícil Claro, todo lograr esto un consenso requiere para 2 que esto se tercios. aplique. Todo esto requiere 2 tercios en todo, en la legislatura provincial y nacional, Sí, prácticamente no en todo. todo. Ujú. No necesariamente en O todo. sea que Por pero ejemplo, igual se va a necesitar un declaraciones amplio juradas acuerdo. No requeriría en Provincia de Buenos Aires la implantación del voto electrónico, no necesitaría siquiera ley, no en todo. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Muy bien, ahí está. Hablábamos con especialistas de cuestiones vinculadas con sistema electoral. Sí, Exactamente. Fabián. Para despedirlo, Sebastián López Caléndido, subdirector del Observatorio de la Universidad de La Plata, y el senador Sebastián Galmarini. A ellos muchas gracias y ya volvemos.